Si te gustaría poder hacer cosas como esto o esto, hay algo que tienes que saber, y es que lo verdaderamente importante se encuentra en la emulsión de la leche. Normalmente, a la hora de latear, especialmente al principio, nos centramos mucho en la propia técnica de dibujo en sí y, sin embargo, no le prestamos tanta atención al paso previo que realmente es el importante, el determinante y el que va a decidir la calidad de nuestro dibujo, y esta es la emulsión de la leche. Sin una correcta emulsión de la leche, sencillamente es imposible obtener un dibujo, un latte, que visualmente sea atractivo. Pero la emulsión de la leche, exactamente, ¿qué complejidad tiene? Normalmente cuando empezamos, pues sencillamente vemos que es meter la jarrita dentro de la varilla, darle a abrir al vaporizador y dejar que se emulsione. Pero realmente tiene mucha más complejidad que sucede en los 20 o 30 segundos que dura la emulsión de la leche. Concretamente, en este vídeo vamos a hablar de la primera parte, del primer paso, que es conocer la temperatura adecuada para la leche. Normalmente, cuando servimos la leche a un cliente, salvo que la pide especialmente caliente, la temperatura que vamos a manejar va a ser de entre 60 y 70 grados. ¿Por qué manejamos esta temperatura? Sencillamente porque es la temperatura más ideal para la leche. Es aquella en la que ha desarrollado todo su potencial organoléptico, es decir, ha obtenido el máximo dulzor, y al mismo tiempo tiene la mejor textura posible para dibujarla, es decir, tiene la mayor elasticidad y la mayor calidad en cuanto a las microburbujas que ha generado. ¿Qué pasa cuando está por debajo de 60 grados, cuando oscila los 50 grados? En este caso, cuando calificaríamos que la leche está templada o cuando está fría, directamente las microburbujas de la leche no tienen calidad suficiente como para permitir un dibujo en condiciones. Si lo intentamos, por ejemplo, abrimos el vaporizador y calentamos un poquito la leche e intentamos dibujar, nos vamos a dar cuenta de que es demasiado densa la espuma que tenemos. La crema que tenemos no permite dibujar, no tiene elasticidad suficiente, es muy inestable. Y de hecho, si terminamos el dibujo, suponiendo que hemos conseguido sacar algo y lo dejamos en la mesa, a los pocos minutos, pasados 30 segundos, vamos a ver que se empieza a descomponer, pierde toda la forma y visualmente es bastante desagradable. Parece como que lleva ahí mucho tiempo. Por el contrario, ¿qué pasa si excedemos los 70 grados? Pues en este caso es posible que la crema también pierda mucha calidad. Esto depende del tipo de leche que estemos utilizando. En el caso de una leche fresca no va a perder tanta calidad visual, pero sí que va a perder muchísimo aroma y mucho sabor. De hecho, en el aroma se va a empezar a percibir como un poquito agrio, lo cual no es agradable. Y si lo probamos con el café, el sabor también va a ser de un amargor, un agrio bastante peculiar que tampoco es agradable. Va a tener así un olor químico, no es recomendable. Ni siquiera en los casos en los que el cliente especifica que lo quiere el café muy caliente. En este caso deberíamos buscar otra fórmula para que la taza llegue lo más caliente posible sin que la leche sea la que se vea alterada. Entonces, el rango que manejamos, por lo general, es de entre 60 y 70 grados. En el caso de España, a la gente le gusta el café muy caliente, así que intentamos llevarlo un poquito más a 70 grados, salvo que no lo especifiquen, pues bueno, podemos intentar manejarlo un poquito más bajo, pero ese sería el rango. Ahora bien, surge la duda de cómo manejamos la temperatura. Bien, como normalmente no vamos a tener un termómetro para meterlo en la jarrita mientras emulsionamos la leche y asegurarnos de que la temperatura es adecuada, nos vamos a tener que basar en el sentido del tacto. O sea, vamos a tener que medir la temperatura con nuestra mano. Por lo general va a ser bastante sencillo, sin que sea 100% preciso. Cuando veamos que la jarra está templada todavía o empezamos a sentir cierto calor en la jarra, hablaríamos de que está por debajo de los 60 grados. Cuando notamos que empieza a quemar la jarra, es que ya ha subido entre 60 y 70 grados. Y por supuesto, si ya no podemos sostener la jarra, ya ha pasado de los 70 grados. Por lo general, cuando empezamos a sentir que la jarra nos está quemando, ahí es cuando ya deberíamos cortar el vaporizador. Dependiendo del tipo de jarra, será un poquito más, un poquito menos. Por ejemplo, si utilizamos una jarra que utiliza un metal un poquito más grueso o es más denso, entonces vamos a tardar un poco más en notar esa subida de temperatura. Y a lo mejor cuando nos está quemando ya en la mano es demasiado tarde. Quiere decir que ya se ha pasado. También es posible al contrario, una jarra que a lo mejor sea muy finita,
pues la podemos estar tocando, enseguida notamos que nos está quemando, pero después la leche dentro de sí, o sea, si nos la echamos la leche en la mano, está fría todavía. Entonces tenemos que conocer un poquito la jarra que estamos utilizando y más o menos vamos manejando eso, nuestro sentido del tacto y de la temperatura, para poder percibir la temperatura adecuada.